Capítulo 1. El camino a ninguna parte. Fotografiar fantasmas no era exactamente lo que había planeado hacer este verano, pensaba mientras revisaba las imágenes en la pantalla de mi cámara. Sara, sentada a mi lado en el Fiat alquilado, se inclinaba constantemente hacia la pantalla, tratando de detectar algo interesante para su blog. Michael, frena. Creo que es ese desvío. Jason, con el mapa desplegado sobre sus rodillas, señaló un camino de tierra apenas visible que se apartaba de la carretera principal. Emily, en el asiento trasero, se tensó visiblemente, ella se había opuesto a esta idea desde el principio. Llevábamos 3 horas conduciendo por las sinuosas carreteras del norte de España. Sara había encontrado en internet una historia sobre un bosque misterioso donde, según los lugareños, habían desaparecido varios grupos de turistas durante las últimas 5 décadas. Como fotógrafo profesional, no podía perder la oportunidad de hacer una serie de fotos para mi nuevo proyecto sobre lugares místicos de Europa. Sara veía en esto un material excelente para su blog de viajes, y Jason, bueno, él siempre estaba listo para la aventura. Al girar hacia el camino de tierra, nuestro Fiat comenzó a saltar sobre los numerosos baches. Los árboles a ambos lados del camino se volvían cada vez más densos, sus copas se entrelazaban sobre nuestras cabezas, creando un túnel verde a través del cual apenas se filtraban los rayos del sol del mediodía. Quizás deberíamos volver, susurró Emily, jugando nerviosamente con la correa de su bolso. Ni siquiera sabemos si hay algo interesante allí. Vamos, Sara se volvió hacia su amiga. Eres psicóloga, ¿no te interesa estudiar el fenómeno de la histeria colectiva? Todas estas historias sobre fantasmas y desapariciones seguramente son solo folclore local. Me mantuve en silencio, concentrado en el camino. Había algo extraño en este lugar. El aire se volvía cada vez más denso y pesado, como antes de una tormenta, aunque el cielo permanecía despejado. Media hora después, entramos en un pequeño pueblo, una docena de casas de piedra, una iglesia con paredes oscurecidas por el tiempo y una plaza vacía con una fuente seca en el centro. Aparqué a la sombra de un viejo plátano y apagué el motor. El silencio cayó sobre nosotros como una pesada manta, ni pájaros, ni insectos, solo el suave susurro de las hojas. Parece un pueblo fantasma, susurró Sara, sacando su cámara. Ya podía imaginar cómo sus seguidores estarían encantados con estas imágenes. La primera señal de que el pueblo estaba habitado fue una anciana que apareció como de la nada. Pequeña, encorvada, vestida con un tradicional vestido negro, se acercaba lentamente a nuestro coche, apoyándose en un bastón nudoso. No vayan al bosque, su voz era ronca pero autoritaria. Don't go to the forest. El bosque, se lleva, takes, no return. Jason, el único de nosotros que hablaba algo de español, intentó preguntarle más detalles, pero la anciana solo sacudía la cabeza y repetía su advertencia, golpeando el suelo con su bastón. Pregúntale sobre las desapariciones, pidió Sara, pero la anciana, al escuchar la palabra desapariciones, se dio la vuelta bruscamente y se alejó apresuradamente, murmurando algo para sí misma y persignándose. Bueno, ahora definitivamente tenemos que comprobarlo, sonrió Jason, sacando las mochilas con el equipo de camping del maletero. El comienzo clásico de una historia de terror, una advertencia siniestra de la bruja local. Ayudé a Sara a ponerse la mochila, notando cómo temblaban sus manos de emoción. Emily tomó su mochila de mala gana, echando una última mirada a la plaza desierta. El sol se elevaba lentamente hacia su cenit cuando tomamos el sendero que conducía al bosque. Iba delante, mirando atentamente dónde pisaba y levantando la cámara periódicamente para tomar una foto. Había algo extraño en este bosque,
Los árboles crecían demasiado juntos, sus troncos estaban retorcidos de una manera extraña, como si intentaran apartarse del sendero. Michael, Sara me alcanzó, bajando la voz. ¿No notas, como si nos estuvieran observando? Me di la vuelta, examinando el bosque. Entre los árboles flotaba una ligera niebla, aunque el día era claro. Por un momento creí ver un movimiento, una figura alta y oscura se vislumbró a lo lejos y desapareció. Pero podría haber sido solo una ilusión óptica. Solo es un juego de luces, respondí, apretando con más fuerza la cámara. Vamos a alcanzar a los demás. Pero en el fondo de mi alma, sabía que habíamos cometido un error. El bosque nos había aceptado, y ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. Todavía no comprendía lo grave que era este error, pero los primeros signos de la pesadilla que se avecinaba ya comenzaban a manifestarse en el silencio antinatural y las sombras distorsionadas entre los árboles. Capítulo 2. Las primeras señales. El teléfono en mi bolsillo vibró y se cayó. El último mensaje. Lo saqué, mirando la pantalla, sin servicio. Extraño, considerando que hace apenas media hora todavía teníamos cobertura. Jason, al notar mi gesto, sacó su teléfono y frunció el ceño. A todos les pasa lo mismo, recorrió con la mirada nuestro grupo. Sara y Emily asintieron simultáneamente después de revisar sus teléfonos. Tal vez deberíamos volver, sugirió Emily nuevamente. En su voz había notas que nunca antes había escuchado, una mezcla de miedo y algún tipo de comprensión instintiva y ancestral del peligro. Jason sacó la brújula del bolsillo lateral de su mochila. Alcancé a ver cómo la aguja giraba frenéticamente antes de que él la guardara de nuevo, tratando de fingir que todo estaba bien. El GPS tampoco funciona, añadió Sara en voz baja, guardando su teléfono en el bolsillo. Pero no nos hemos alejado mucho del pueblo, ¿verdad? Levanté la cámara para tomar otra foto. Había algo en estos árboles que atraía la mirada, su corteza estaba cubierta de extraños símbolos, similares a runas antiguas. Algunos parecían tallados, otros parecían emerger desde dentro, como cicatrices en la piel. Miren, me acerqué a uno de los árboles. Alguien ha dejado marcas aquí. Estas no son marcas de turistas, Jason pasó la mano por la corteza. Son demasiado antiguas. Y, extrañas. Sara intentó fotografiar los símbolos para su blog, pero en la pantalla de su cámara solo aparecían manchas borrosas. Revisó la configuración varias veces, pero el resultado seguía siendo el mismo. De repente, una ráfaga de viento sopló entre los árboles, pero las hojas permanecieron inmóviles. Solo el aire se volvió más pesado, como saturado de un humo invisible. Emily se estremeció y me agarró del brazo. Allí, hay alguien allí. Me giré en la dirección que señalaba. Entre los árboles, al límite de la visibilidad, efectivamente había algo. Una figura alta, similar a un humano, pero había algo incorrecto en sus proporciones. Parpadeé y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Solo son sombras, dije, pero mi voz sonó insegura. Necesitamos encontrar un lugar abierto y acampar. Jason asumió el papel de líder. Pronto empezará a oscurecer. Continuamos caminando, tratando de mantenernos más cerca unos de otros. Noté cómo Sara miraba hacia atrás constantemente, y Emily apretaba con más fuerza las correas de su mochila. Jason iba adelante, pero su confianza parecía forzada. El bosque a nuestro alrededor se volvía cada vez más denso. Los árboles aquí crecían tan juntos que sus ramas se entrelazaban sobre nuestras cabezas, formando una especie de techo. A través de él apenas se filtraba la luz, aunque según mi reloj apenas eran las 4 de la tarde.
Ya deberíamos haber llegado al río, murmuró Jason, estudiando el mapa ahora inútil. Debería estar aquí. Tal vez el mapa está desactualizado, sugirió Sarah, pero su voz temblaba. Saqué la cámara para revisar las fotos tomadas durante la última hora. Lo que vi me hizo detenerme. En cada imagen, en el fondo, apenas perceptible, estaba presente aquella misma figura. Con cada foto se acercaba un poco más, aunque ninguno de nosotros lo había notado. Necesitamos, empecé a decir, pero me detuve. Los sonidos del bosque, incluso los pocos que nos habían acompañado hasta ahora, cesaron de repente. Se instauró un silencio absoluto, interrumpido solo por nuestra respiración. Y entonces todos lo vimos. Entre los árboles, mucho más cerca que antes, estaba la figura. Alta, y naturalmente delgada, con brazos que colgaban por debajo de las rodillas. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, como con curiosidad, pero donde debería haber un rostro, solo había oscuridad. Emily ahogó un grito. Jason instintivamente dio un paso adelante, cubriendo al grupo. Levanté la cámara, pero el botón del obturador no funcionaba. La criatura no se movía. Simplemente, estaba allí. Y de alguna manera, su inmovilidad era más aterradora que cualquier movimiento. No corran, susurró Jason. Retrocedamos lentamente. Mantengámonos juntos. Comenzamos a retroceder, sin apartar los ojos de la figura. Sentí cómo temblaba la mano de Sarah en la mía. Emily susurraba algo que sonaba como una oración. Cuando la distancia entre nosotros y la criatura aumentó a unos 30 metros, desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire, sin dejar ni siquiera una vibración en las ramas o un movimiento en las sombras. ¿Qué era eso?, exhaló Sarah. Nadie respondió. Todos sabíamos que lo que habíamos visto desafiaba cualquier explicación racional. Y algo me decía que esto era solo el principio. Capítulo 3. La llegada de la oscuridad. La oscuridad en este bosque caía de manera diferente. No gradualmente, como es habitual, sino como si alguien bajara lentamente un pesado telón. Habíamos estado caminando durante horas, pero algo no estaba bien con nuestra ruta. Jason, me acerqué a él, bajando la voz para no asustar a las chicas. Estamos caminando en círculos. Se detuvo, secándose el sudor de la frente. Sus manos temblaban ligeramente. Lo sé, susurró. Reconozco estos árboles. Ya hemos pasado por aquí 3 veces. Pero no entiendo cómo. He estado guiándonos hacia el sur, o eso creo. Sarah y Emily nos alcanzaron. El rostro de Emily mostraba un agotamiento extremo, no estaba preparada para una caminata tan larga. Sarah parecía estar mejor, pero en sus ojos había algo nuevo, una especie de resignación, como si parte de ella ya hubiera aceptado lo que estaba sucediendo. Necesitamos descansar, sugirió ella, ayudando a Emily a sentarse en un tronco caído. No podemos detenernos aquí, objetó Jason, mirando nerviosamente a su alrededor. Tenemos que seguir mientras aún haya luz. ¿Y después qué?, espetó Emily de repente. ¿Vamos a vagar en la oscuridad? Ya estamos perdidos. Y todo por tu maldita arrogancia. Se hizo un silencio pesado. Nunca había escuchado a Emily hablar así. Normalmente era la más contenida de todos nosotros. Comenzó Sarah, pero Emily la interrumpió, no. Que lo explique. Es nuestro gran aventurero. Nos arrastró a esta espesura y ahora ni siquiera puede encontrar el camino de vuelta. Silencio, levanté la mano.
En algún lugar a lo lejos, entre los árboles, vi un movimiento. De nuevo esa figura, pero ahora parecía más cerca. Y había más. Tenemos que movernos. Jason agarró su mochila. Ahora. Pero ya era tarde. Las criaturas, ahora podía verlas claramente, nos rodeaban. 3 o 4 figuras, y naturalmente altas, con extremidades largas, inmóviles en su posición. No se acercaban, simplemente estaban allí, observando. «¡Corran!», gritó Jason, agarrando la mano de Emily. Nos lanzamos hacia adelante, sin prestar atención al camino. Las ramas nos azotaban el rostro, las raíces intentaban atrapar nuestros pies. Sostenía la mano de Sarah, sintiendo como su corazón latía frenéticamente. Detrás de nosotros se escuchó un grito. Emily había tropezado, arrastrando a Jason con ella. Alto, me di la vuelta, pero en la creciente oscuridad ya no podía distinguir sus siluetas. «Jason». «Emily», gritó Sarah, su voz se quebró. No hubo respuesta. Solo el susurro de las hojas y nuestra respiración agitada. «Tenemos que volver por ellos». Sarah tiró de mí hacia atrás, pero la detuve. «Espera», en la creciente oscuridad noté algún tipo de estructura. «Mira». A unos 50 metros de nosotros se veía una cabaña. Sus paredes inclinadas estaban cubiertas de musgo, pero el techo parecía intacto. «¿Pero qué pasa con?», comenzó Sarah. «No tenemos opción», la jalé hacia la cabaña. «Pronto estará completamente oscuro. Los encontraremos por la mañana». Al acercarnos a la cabaña, notamos que la puerta estaba entreabierta. Dentro reinaba una oscuridad absoluta, pero al menos era una oscuridad familiar, no esa antinatural negrura que envolvía el bosque. «Michael», Sarah apretó mi mano. «Hay alguien dentro». Desde la oscuridad de la cabaña llegó un sonido, una respiración ronca y entrecortada. Y luego una voz familiar: «Gracias a Dios que son ustedes». Jason estaba sentado junto a la pared del fondo, abrazando a una temblorosa Emily. ¿Cómo habían llegado aquí antes que nosotros? ¿Cómo? Comencé la pregunta, pero Jason negó con la cabeza: «No lo sé. Simplemente, aparecimos aquí. El bosque nos trajo aquí». Después de cerrar la puerta y bloquearla con una mesa que encontramos, nos reunimos en el centro de la única habitación. La luz de nuestras linternas revelaba detalles del interior: una vieja estufa, estantes con libros cubiertos de una gruesa capa de polvo, fotografías oscurecidas por el tiempo en las paredes. «¿Qué es este lugar?», susurró Emily, sin soltar la mano de Jason. Me acerqué a una de las fotografías, limpiando el polvo con la manga. En la imagen amarillenta se veía un grupo de personas frente a esta misma cabaña. La fecha en la esquina: 1973. «Miren», Sarah levantó un cuaderno desgastado del suelo. «Hay algo escrito aquí». Pero antes de que pudiera abrirlo, se escuchó un sonido desde afuera, pasos lentos y pesados sobre las hojas secas. Se acercaban a la cabaña. Nos quedamos inmóviles, sin atrevernos siquiera a respirar. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. En las rendijas entre las tablas se vislumbró una sombra, y naturalmente alta y delgada. Y entonces comenzaron los golpes. Capítulo 4. La cabaña de las sombras. Los golpes no cesaban. Lentos, metódicos, parecían penetrar hasta el alma misma. Toc, toc, toc. Permanecíamos sentados en la oscuridad total. Después del primer golpe, hice que todos apagaran sus linternas. Sarah temblaba, apoyada contra mi hombro. Emily lloraba en silencio, con el rostro hundido en el pecho de Jason. Toc, toc, toc. «Sabe que estamos aquí»,
susurró Sara tan bajo que apenas pude oírla. De repente, los golpes cesaron. Se instaló un silencio aún más aterrador que los monótonos golpes. En este silencio se podía oír cómo el viento movía las hojas fuera, cómo crujían las viejas tablas de la cabaña, cómo latían nuestros corazones. Tenemos que leer el diario, mi voz sonó inesperadamente ronca. Tal vez haya respuestas. Sara tanteó en la oscuridad buscando el cuaderno que había recogido antes. Encendí la linterna, dirigiendo el haz de luz hacia las páginas amarillentas. La letra era irregular, y en algunas partes la tinta se había corrido por la humedad. 12 de julio de 1973, comenzó a leer Sara. Hemos llegado a este lugar para investigar el folclore local. El grupo está compuesto por 5 personas, yo, María González, profesora de antropología, y 4 de mis estudiantes. Los habitantes del pueblo nos advirtieron sobre las antiguas leyendas, pero fuimos demasiado presuntuosos. Sara dio vuelta a la página. La siguiente entrada estaba fechada 2 días después, 14 de julio. Algo no está bien con este bosque. Las brújulas no funcionan, los mapas son inútiles. Hemos visto extrañas marcas en los árboles, se parecen a runas ibéricas antiguas, pero algunos símbolos me son desconocidos. Juan asegura haber visto una figura alta entre los árboles, pero cuando fuimos a comprobar, no había nadie. Jason se inclinó hacia adelante, su rostro parecía demacrado a la luz de la linterna. Sigue leyendo. 15 de julio. Están aquí. Dios nos ayude. Estas criaturas no son de nuestro mundo. Los lugareños las llaman los vigilantes. Han estado aquí desde siempre, desde que los primeros humanos llegaron a estos bosques. Se alimentan, no de cuerpos. Se alimentan del miedo, la desesperación, la desesperanza. Cuanto más nos asustamos, más fuertes se vuelven. Desde fuera llegó otro sonido, como si alguien arrastrara lentamente largos dedos por la pared de la cabaña. Emily soltó un sollozo ahogado. 16 de julio, continuó Sara con voz temblorosa. Juan y Carmen desaparecieron anoche. Escuchamos sus gritos, pero no pudimos encontrarlos. Esta cabaña es el único lugar seguro. Hay símbolos de protección tallados en las tablas. Mientras estén intactos, las criaturas no pueden entrar. Pero no podemos quedarnos aquí para siempre. Los símbolos, Jason se levantó de un salto, iluminando las paredes con su linterna. Aquí están. Efectivamente, en cada esquina de la cabaña había símbolos tallados, similares a los que habíamos visto en los árboles. 17 de julio, Sara dio vuelta a la página. He comprendido cómo funcionan. Los vigilantes no pueden causar daño físico, atrapan a sus víctimas en una trampa de miedo, las hacen vagar por el bosque hasta que enloquecen de terror y desesperación. Hay una manera de escapar, pero el precio, el texto se interrumpía, faltaban varias páginas. ¿Qué? ¿Qué manera? Emily habló por primera vez desde que entramos en la cabaña. La última entrada estaba escrita con otra letra, apresurada e ilegible. María se sacrificó para que pudiéramos escapar. Dijo que los vigilantes necesitan un sacrificio voluntario, un alma entregada por voluntad propia. Entonces liberan a los demás. Soy el único que sobrevivió. Que Dios nos perdone a todos. En ese momento, desde fuera llegó un nuevo sonido, un canto suave y monótono en un idioma desconocido. Se filtraba por las rendijas de las paredes, llenando la cabaña con una presencia pesada y opresiva. Están intentando asustarnos, susurró Jason. Recuerden lo que dice el diario, cuanto más nos asustamos, más fuertes se vuelven. Tenemos tiempo hasta el amanecer,
miré mi reloj. 4 horas. Debemos resistir. Sara se enderezó de repente, con los ojos muy abiertos. Miren las fotografías en la pared. Con atención. Dirigí el haz de la linterna hacia las viejas fotografías. A primera vista, eran fotos grupales normales de turistas e investigadores. Pero entonces lo noté, en cada foto, en el fondo, se podían distinguir altas figuras oscuras. Siempre habían estado allí, observando, esperando. Han estado cazando aquí durante décadas. La voz de Sara temblaba. O tal vez siglos. El canto desde fuera se hacía más fuerte. Ahora se le unían nuevas voces, sonaban casi humanas, pero había algo profundamente incorrecto en ellas. No escuchen, Jason se cubrió los oídos con las manos. Están intentando. Pero era tarde. Emily se puso de pie de un salto. Oigo a Carmen. Y a Juan. Están pidiendo ayuda. No son ellos, la agarré del brazo. Es una ilusión. Recuerdos del diario. Las voces se volvían cada vez más claras. Ahora sonaban familiares, como si nuestras propias voces nos llamaran desde el bosque. Emily volvió a llorar. Sara cerró los ojos con fuerza, tapándose los oídos. Y entonces noté que los símbolos de protección en las paredes comenzaban a desvanecerse, como si se disolvieran en la oscuridad. Capítulo 5. El mal antiguo. Los símbolos de protección iban desapareciendo uno a uno. Cada vez que un signo se disolvía en la oscuridad, las paredes de la cabaña parecían volverse más delgadas, más transparentes. A través de ellas comenzaron a materializarse siluetas, decenas de figuras altas que rodeaban la cabaña en un círculo apretado. Tenemos que hacer algo. Jason hojeaba frenéticamente las páginas del diario. Debe haber algo más aquí. De repente, Emily se quedó inmóvil, su mirada se volvió distante. Recuerdo este lugar. Ya había estado aquí. Todos nos volvimos hacia ella. ¿De qué estás hablando? Sara tocó su hombro. Nunca antes habías estado en España. No, no en la realidad. Emily hablaba lentamente, como recordando un sueño lejano. En pesadillas. Vi esta cabaña, este bosque, cada noche durante los últimos meses. Por eso no quería venir. Lo sabía, lo sentía. Sus palabras fueron interrumpidas por un nuevo sonido, el chirrido de garras sobre el techo. Desde arriba cayó polvo de madera, y por las grietas entre las tablas del techo se filtró un denso humo negro. Dirigí el haz de la linterna hacia el último símbolo de protección, apenas brillaba en la oscuridad. No solo cazan, susurró Emily. Eligen. Con anticipación. A través de los sueños, a través de visiones. Me llamaron aquí. No, Jason la abrazó con más fuerza. Todos vamos a salir de aquí. Pero en su voz ya no había la confianza de antes. Afuera, el canto se hizo más fuerte, uniéndose a él nuevas voces, ahora sonaban como llanto de niños, como gritos de auxilio, como súplicas en diferentes idiomas. Sara gritó de repente, señalando la pared. Las fotografías, las personas en ellas estaban cambiando. Sus rostros se distorsionaban, convirtiéndose en máscaras de terror, y las figuras oscuras en el fondo se volvían cada vez más nítidas. Miren, recogí una hoja que se había caído del diario. En ella había dibujado un símbolo complejo, similar a los que habíamos visto en los árboles, pero más antiguo, más poderoso. Es el signo de destierro, Emily lo dijo con absoluta certeza. Lo vi en mi sueño. Pero necesita sangre. Un sacrificio voluntario. Ni siquiera lo pienses, Jason se interpuso entre ella y la pared.
Debe haber otra manera. El último símbolo de protección comenzó a parpadear como una vela que se extingue. El humo negro se filtraba por todas las grietas, tomando la forma de dedos largos y delgados que se extendían hacia nosotros. Sara sacó su cuaderno de la mochila y comenzó a dibujar rápidamente. En el diario se hablaba de 5 símbolos. Los vimos en los árboles. Si los conectamos de una manera especial. Su mano se movía con una velocidad increíble, como si alguien la guiara. En el papel apareció un dibujo, 5 signos conectados en un pentagrama, y en el centro, ese mismo símbolo de destierro. Pero ¿cómo? No pude terminar la pregunta. Desde fuera se escuchó un estruendo ensordecedor, una de las paredes comenzaba a desmoronarse. Por la brecha entró la oscuridad, densa y palpable como un ser vivo. No hay tiempo, Emily se liberó de los brazos de Jason. Lo vi en mi sueño. Sé qué hacer. Arrancó de mis manos la hoja con el símbolo y la presionó contra la pared. Luego sacó una pequeña navaja de su bolsillo. Emily, no, Jason se lanzó hacia ella, pero era tarde. Una gota de sangre cayó sobre el símbolo, y este se encendió con una llama azul. Una onda de luz recorrió las paredes de la cabaña, y desde fuera se escuchó un sonido, no un grito, no un aullido, sino algo intermedio, inhumano y antiguo. La oscuridad retrocedió, absorbiéndose de nuevo por la brecha en la pared. Los vimos, decenas de figuras altas, retorciéndose en agonía, disolviéndose en el aire del amanecer. Emily, Sara sostuvo a su amiga que se desplomaba. En su muñeca se veía un pequeño corte. Está bien, Emily sonrió débilmente. No obtuvieron lo que querían. No obtuvieron mi alma. Solo sangre, solo sangre. Los primeros rayos del sol se filtraron por las grietas de las paredes. A su luz vimos que los símbolos habían reaparecido, ahora brillaban con un suave resplandor dorado. Pero la victoria nos había costado demasiado caro. Emily yacía inconsciente, su piel pálida y fría. Jason sostenía su mano, llorando en silencio. Tenemos que salir de aquí, miré por la ventana. El bosque afuera parecía normal, casi pacífico. Antes de que vuelvan. Volverán, Sara me miró interrogante. No respondí. En el bolsillo de mi chaqueta estaba el diario de María González, y sabía que aún nos quedaba por descubrir toda la verdad sobre este lugar. Si sobrevivíamos hasta el anochecer. Capítulo 6, el amanecer. El sol se elevaba lentamente sobre el bosque, tiñendo las copas de los árboles de tonos dorados. A la luz de la mañana, todo lo sucedido durante la noche parecía un lejano sueño, pero el rostro pálido de Emily, a quien Jason llevaba en brazos, nos recordaba que todo había sido real. Allí, Sara señaló hacia adelante. Veo un claro entre los árboles. En efecto, el bosque se hacía menos denso, y pronto salimos al camino de tierra conocido. Increíblemente, la cabaña nos había conducido de alguna manera al lugar donde habíamos comenzado nuestro viaje. El coche debe estar por aquí, intenté orientarme. Lo dejamos junto al plátano viejo. Michael, en la voz de Sara sonó la sorpresa. Mira el reloj. Miré la esfera y me quedé inmóvil. Las 9 de la mañana. Del mismo día en que entramos al bosque. Como si toda aquella interminable noche hubiera durado solo unas pocas horas. Emily se movió débilmente en los brazos de Jason. Juegan con el tiempo, como juegan con el espacio. Para ellos todo es una ilusión. Encontramos el coche exactamente donde lo habíamos dejado. Sobre el parabrisas había un objeto extraño, un medallón antiguo con un símbolo grabado, similar a los que habíamos visto en la cabaña. Es de la anciana,
Jason sentó cuidadosamente a Emily en el asiento trasero. Ella sabía. Intentó advertirnos. Sara tomó el medallón y su mano tembló. Hay una inscripción, en latín. Custodes antiqui semper vigilent, leyó. Los antiguos guardianes siempre vigilan. Arranqué el motor, ansioso por abandonar este lugar. Pero cuando nos pusimos en marcha, algo me hizo mirar por el retrovisor. Por un momento me pareció ver entre los árboles una figura alta familiar, pero ahora no provocaba ese terror paralizante. No nos persiguen, Emily hablaba en voz baja pero firme. Pasamos la prueba. Pagamos el precio. ¿Qué precio? Jason sostenía su mano, aún pálida pero ya cálida. La inocencia, sonrió débilmente. La creencia de que el mundo es simple y comprensible. Que todo puede explicarse con lógica y ciencia. Sara sacó su teléfono, por fin había señal. Pero cuando abrió la galería, todas las fotos tomadas en el bosque estaban oscurecidas o borrosas. Solo en una imagen, la última, se podían distinguir las siluetas de las criaturas, pero ya no parecían tan aterradoras, más bien antiguas y tristes. ¿Qué haremos con el diario?, preguntó Sara cuando el pueblo desapareció tras una curva. Miré el cuaderno desgastado que yacía en el salpicadero. Lo conservaremos. Como recordatorio y advertencia. Me eligieron mucho antes de que viniéramos aquí, Emily hablaba lentamente, como sumergiéndose en los recuerdos. A través de los sueños, me prepararon. Pero no contaron con una cosa. ¿Qué? Jason se inclinó hacia adelante. Que el miedo puede ser vencido por el amor, apretó su mano. Que la disposición a sacrificarse por otros es más fuerte que cualquier magia antigua. Viajamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. El bosque quedó atrás, pero su sombra aún permanecía en nuestras almas. Todos habíamos cambiado durante esa noche. Vimos lo que no debíamos ver. Supimos lo que no debíamos saber. Después de una hora, Sara rompió el silencio. No escribiré sobre esto en el blog. Bien, asentí. Algunas historias deben permanecer sin resolver. Algunos lugares deben permanecer sin perturbar. Emily ya dormía, su cabeza reposando en el hombro de Jason. En su rostro ya no había miedo, solo la serenidad de alguien que ha mirado más allá del límite y ha regresado. El medallón en el cuello de Sara brillaba tenuemente a la luz de la mañana. El antiguo símbolo en él parecía cambiar de forma, recordándonos, la frontera entre nuestro mundo y el otro es más delgada de lo que pensamos. Y en algún lugar en las profundidades de los bosques españoles, los antiguos guardianes continúan su vigilia infinita, esperando a nuevos viajeros que se atrevan a perturbar su descanso. Encendí la radio, tratando de ahogar los recuerdos de aquella noche. Pero en el ruido de la estática a veces se filtraban sonidos extraños, ecos de aquel canto monótono que habíamos escuchado en la cabaña. Un recordatorio de que algunas historias nunca terminan completamente. Adelante apareció la autopista, el camino a casa, a la vida normal. Pero sabía que ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. Nos habíamos convertido en guardianes de un secreto, testigos de algo antiguo e inexplicable. Y en algún lugar en lo profundo persistía el temor de que algún día nos volverían a llamar. A través de sueños, a través de visiones, a través de fotografías encontradas al azar con siluetas oscuras en el fondo. Porque ahora también éramos parte de esta historia eterna, la historia de aquellos que se atrevieron a mirar más allá del velo del mundo familiar y se encontraron cara a cara con sus antiguos guardianes.